F10, F10. Bueno, continuamos muchachos porque estamos un poquitico atrasados por el inicio, pero no es mucho, son como 5 minutos atraso nada más lo que tenemos. Vamos a hablar ahora acerca de la siguiente herramienta fundamental que debemos dominar para el trabajo Profesor, consistente. no era 10 minutos, estoy No, cenando. dos. 10 minutos no era, profesor. No, 5 es lo mucho que doy, pero dije 2 minutos. Que fueran al baño. Eh, De todas maneras, come mientras oyes. No hay problema. ok, prof, Yo también ya, estoy, prof. yo también estoy en la misma. Yo también estoy comiendo, pero tengo que parar porque estoy hablando. Entonces lo que hice Ah, fue claro, prof. probar la comida nada más. Así uno queda peor, pero como falta nada más que una hora, no importa. Vamos a continuar porque quiero terminar con Claro. estas diapositivas de hoy para la semana que viene trabajar con otros contenidos más interesantes. Aunque esto tampoco es tan aburrido. Pero bueno, vamos a ver aquí un poquito acerca de los condicionales que son bastante útiles para la parte de sistemas expertos, especialmente los de tipo anidado. Entonces, aquí tenemos el primer modelo de condicional, o el conocido como condicional simple. Este condicional, al ejecutarse, lo que hace es evaluar la condición y ejecuta las instrucciones que correspondan, solo cuando la condición es verdadera. Una vez ejecutadas dichas instrucciones, vuelve al punto donde quedó trabajando. En caso de que la condición sea falsa, continúa sin hacer nada. Entonces vean que ese es el condicional más básico que todos ustedes conocen. Por eso voy a pasar los condicionales sumamente rápido. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Se nos pide que leamos una nota y que solamente mostremos los datos si está aprobado el alumno, es decir, si la nota es mayor o igual que 11. Allí tenemos nuestro condicional. Vean que solamente va a mostrar un listado de alumnos que tengan nota mayor o igual que 11. Eso es sumamente sencillo. Continuamos entonces. Aquí tenemos otro tipo de condicional. La solución anterior, aunque cumple con el requerimiento, no es la más óptima, ya que es útil únicamente para listados de alumnos aprobados, lo cual resulta evidente que en el caso de estudiantes reprobados ni siquiera se les muestra un mensaje. Para solucionar esto surgen las bifurcaciones. ¿Qué es una bifurcación? Es aquello que tenemos en pantalla. Fíjense que al ejecutarse esta instrucción condicional, se evalúa y si es verdadera, se ejecutan un bloque de acciones pertenecientes al if. Pero si es falsa, tenemos un segundo bloque que se ejecuta, pudiendo no intersectarse nuevamente. Cuando las condiciones se intersectan, decimos que son de tipo convergente. Ese condicional, esa bifurcación. Cuando no se intersectan, decimos que es de tipo divergente. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Entonces, vamos a verlo primeramente de tipo convergente. Vamos a pensar en la situación anterior del alumno con la nota mayor o igual que 11. En este caso, hacemos una bifurcación convergente donde mediante un cambio de estado podemos generar listados tanto de alumnos aprobados como de alumnos reprobados. Es decir, mostramos los datos más el estado. Fíjense que allí, cuando hacen la operación de condicional, al final caen en la misma instrucción ambas partes del condicional. Si lo vemos entonces como una bifurcación convergente, aquí lo tenemos. Ahora vamos a imaginarnos el caso de una bifurcación divergente. ¿Qué sucede aquí? Podemos modificar también la situación planteada mediante el uso de este tipo de bifurcaciones divergentes, donde el alumno reprobado repite el curso actual, mientras que el aprobado se inscribe en el siguiente. Vean que ya se separa. Imaginemos que el alumno Edgar Quispe es... Para ver, déjame ver aquí los nombres. Belfacio, Sánchez, ajá. Bueno, que el alumno Quispe es el novio de la alumna Valenzuela, por decir un ejemplo.
¿Qué pasa? Resulta ser que la alumna Valenzuela aprueba el curso y el alumno Quispe lo desaprueba. Imaginemos en medios presenciales, ahí comienzan a separarse sus caminos porque ella se adelanta y él se queda atrás. Esto puede causar inclusive un rompimiento de la pareja por falta de compartir, de comunicación, etc. Eso es más o menos la idea que se quiere dar con lo que es la bifurcación divergente. Cada uno agarra por su lado buscando continuar a partir del estado en el que quedaron. El siguiente tipo de condicional es el condicional anidado, que es el que realmente nos interesa revisar. Decimos que una estructura condicional está anidada cuando en alguna de sus ramas o incluso en ambas hay otra estructura condicional. Se pueden hacer tantas anidaciones como se requiera dependiendo de las necesidades de programación. Entonces allí pueden ver la imagen. Tenemos la condición 1 que tiene en el lado del if anidada a la condición número 2. Y pudiéramos tener n condiciones anidadas entre sí. Estos son elementos que ya ustedes han estudiado anteriormente. Vamos a ver cuál es la actividad entonces referida a los condicionales. Allí tenemos un caso sumamente sencillo que tienen ustedes que elaborar. Ustedes ya deben haber usado anteriormente un software para aprendizaje de programación sumamente sencillo llamado PCEN. Vamos a hacer estas actividades usando ese software. ¿Para qué? Para cubrir esta parte y la siguiente de una sola vez. Vean lo que dice aquí. Ampliar el caso estudiado. ¿Cuál era el caso estudiado? Este que tienen aquí. El de... para ver. Sí, el de la nota. Vamos a ampliarlo, o lo pueden ver con el anterior, no importa. Lo importante es que el de aprobado o reprobado. Considerando que el estudiante que obtenga 10 puntos tiene el derecho a una evaluación recuperativa. Vamos a realizar el algoritmo o el diagrama correspondiente utilizando condicionales anidados. Quiero que me digan si entienden claramente lo que tienen que hacer en este caso. Repito, en pocas palabras, ¿qué es lo que van a hacer? Un condicional anidado donde se cumplan las siguientes condiciones. Si el alumno saca de más de 10 puntos, está aprobado. Esa es la primera condición que debe cumplirse. La segunda condición es si saca 10 puntos exactamente, presenta sustitutorio. Y si saca menos de 10 puntos, tanto en la nota original como en el sustitutorio, queda reprobado. Desaprobado. Eso en sí es lo que quiero que hagan con ese ejercicio. Ahora sí entienden. Pero es usando condicionales anidados. ¿Cuántos condicionales crees que necesitan para eso? ¿Cuántos condicionales
creen que necesitan para construir ese sistema? Dos. Muy bien. Ya de allí en adelante, esa es la ayuda que puedo darles. Resuelven su ejercicio. Vean que les estoy dando uno de los ejercicios más básicos que se puede hacer. No estoy poniéndoles a hacer nada del otro mundo. Vamos a continuar entonces para avanzar en lo que nos quede de tiempo. Primero vamos a pasar la asistencia para que no se me olvide. Denme un minutico, sonrían, no se muevan. Muy bien. Ya tengo la asistencia. Menos mal que eso es bastante rápido. Y continuamos. Entonces, esa es la primera o una parte de su tercera actividad. Vamos a continuar para ver qué es lo que falta de esa actividad. Lo siguiente que habla nuestro contenido es de condicionales múltiples. En este caso, son aquellos que no es solamente binario, es decir, no tienen solo verdadero o falso, sino que en base a una expresión lógica pueden tomar múltiples caminos. En este caso, ese selector debe ser de tipo discreto, es decir, un número entero, positivo, o de tipo numerados, enumerados, A, B, C, D, E, blanco, rojo, azul, cualquier tipo de categoría que ustedes quieran usar en términos comunes. Las alternativas pueden ser un valor puntual, varios valores en lista o un rango de valores. Y las salidas pueden ser de tipo convergente, divergente o mixta dependiendo de la complejidad del problema. Él puede tener partes mixtas, partes convergentes, puede tener partes divergentes, etc. Aquí tenemos un modelo de ese tipo de diagramas hecho en el PCIN. El mismo valor, como le dije anteriormente, no puede pertenecer a rangos diferentes. Por lo tanto, supongamos que en este caso, estos son los alumnos buenos, regulares, malos, deficientes. Un alumno que tenga 19 o 20 lo consideran como excelente. Un alumno que tenga de 15 a 18 lo consideran como bueno. Un alumno que tenga de 11 a 14 lo consideran como aceptable. Y cualquier otro valor lo consideran como deficiente. Recordando que ya este sistema viene con la limitación de trabajar en una base vigesimal entera positiva. Es decir, con solamente valores del 0 al 20. En el caso de que los rangos establecidos originalmente, aquí los tienen, no cubran todas las opciones posibles de los distintos casos, es necesario incluir un rango adicional llamado otros, o varios, o por defecto, como ustedes lo llamen de acuerdo a su criterio, para gestionar los valores no contemplados. Entonces, la segunda parte de su ejercicio número 3 es hacer un condicional múltiple para el mismo ejercicio anterior. Es decir, para el que les pedí ahorita que lo hicieran anidado, también lo van a hacer de tipo múltiple. Y van a explicar cuál de las dos alternativas les parece mejor. Entienden lo que tienen que hacer en el 3.1 y 3.2. Es el mismo ejercicio, pero hecho con condicionales anidados y con condicional múltiple, usando el software PCIN. Para terminar esta parte de los condicionales, vamos a ver las diferentes formas en las que se pueden representar los algoritmos generalmente.
o formas comunes de representar los algoritmos. Tenemos en sí, en la práctica, dos formas de representar los mismos datos. Lo que va a cambiar es el tipo de diagrama que vas a hacer. Uno va a ser, o el tipo de diagrama, no, el tipo de función que vas a hacer. Una va a ser con condicionales anidados y la otra con condicionales múltiples. Con un solo condicional múltiple, mejor dicho. Porque es un ejercicio pequeñito. Lo que quiero nada más es que ver que ustedes hagan su dibujito, que entendieron la idea de los condicionales y del uso del P6. No les estoy pidiendo nada del otro mundo. Bueno, continuamos entonces. Hay dos formas de representar los algoritmos, una de tipo gráfico y una de tipo textual. Cuando hablamos de la forma de tipo textual, nos estamos refiriendo al pseudocódigo. Cuando hablamos de las formas gráficas, hablamos del diagrama de flujo convencional basado en lo que serían los símbolos, la simbología ANSI, es decir, la simbología de la Asociación Internacional de Normas, y estándares. Y hablamos de los diagramas de bloques o diagramas NS, Schneiderman. Ese como que es ruso. Pero bueno, esas son las maneras comunes en las que se representan los algoritmos. Vamos a hablar primeramente de la más sencilla de todas, que sería el pseudocódigo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de pseudocódigo hecho en el PSeInt. Vean que esta parte simplemente repasar un poquito el PSeInt para lo que es la lógica de buscar soluciones a los problemas mediante estas herramientas de algoritmos y diagramas de flujo, donde se incluyen los diferentes tipos de condicionales. Entonces aquí tenemos un modelo de algoritmo realizado en el PSeInt. Como pueden ver, se considera el PSeInt como un lenguaje de especificación mediante el cual se puede representar la solución de un problema, es decir, un algoritmo. Es bastante similar a los lenguajes de programación tradicionales o normales y puede ser escrito en cualquier tipo de idioma. Es importante en este modelo el uso adecuado de la numeración y de las sangrías. En este caso, el PSeInt es una versión en español para la elaboración de este tipo de representaciones de los algoritmos, es decir, de pseudocódigo. Te puede generar también diagrama NS y te puede generar también el diagrama convencional o ANSI. En cuanto a los diagramas de flujo, el diagrama de flujo convencional no es más que la representación gráfica de un algoritmo usando simbología ANSI. Es algo similar a lo que tienen en pantalla en la parte derecha. Allí tienen la dirección web donde pueden descargar el software PSeInt. Pesa unos 10 megas nada más. Es sumamente liviano, inclusive lo pueden descargar en una versión portátil para ni siquiera tener que instalar. Ya se supone que todos ustedes han trabajado esto anteriormente con ese lenguaje. El diagrama de flujo entonces es una forma de representar, nos permite visualizar el flujo de datos que se procesan y hacia dónde se dirigen dicha información. ¿Cuáles son sus ventajas? En primer lugar, ayudan a ilustrar modelos y a conectar ideas para aumentar nuestra productividad en el entorno profesional e incentivar nuestra creatividad. En segundo lugar, favorecen la comprensión del proceso. Al mostrarlo como un dibujo, el cerebro humano reconoce muy fácilmente las imágenes. Un buen diagrama de flujo puede representar varias páginas de texto. Siguiente sería que permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora de nuestros procesos. Se identifican los pasos, los flujos de los procesos, los conflictos de autoridad, la responsabilidad de los cuellos de botella, los puntos de decisión, etcétera, a través de los diagramas de flujo. Muestran las diversas interfaces y las transacciones que se realizan entre ellas, facilitando así
el análisis de las interfaces de parte de los empleados que las manejan. Son una excelente herramienta para capacitar tanto a nuevos empleados como a los que ya están desarrollando la tarea cuando se realizan mejoras en el proceso. La simbología usada para los diagramas de flujo es la que tienen aquí en pantalla. Tenemos el símbolo como un óvalo que indica el inicio y fin del proceso. Tenemos la línea con la flecha que indica el orden, la ejecución, la siguiente instrucción de este diagrama de flujo. Tenemos el rombo que se usa para entradas y salidas de datos, es decir, lecturas y escrituras. Tenemos el rectángulo que se usa para procesos como por ejemplo cálculos, asignaciones, etc. Y tenemos el rombo que se usa para decisiones, es decir, para los condicionales, situaciones en las cuales se cambia de flujo del proceso. Además de esto, hay dos símbolos más que pueden resultar de utilidad. Tenemos por una parte el conector, el cual permite continuar en otro punto del diagrama para así evitarnos los cruces de líneas, etc. Y tenemos un símbolo antiguo que se usaba para salidas, que sería ese que tienen en pantalla, que es como un rectángulo con la parte de abajo curveada, que permite mostrar o imprimir datos. Esto cuando hacemos los diagramas manuales, recomiendo que lo utilicen en vez de usar el mismo símbolo para entrada y salida, porque así queda más mejor presentado visualmente, se distinguen mejor los diferentes procesos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de diagrama de flujo. Vean que en este caso esto no es un diagrama de flujo completo, sino solamente una porción, donde podemos ver los diferentes elementos que acabamos de indicar. Podemos ver aquí el inicio. Aquí debería ser, yo no sé qué le pasó aquí, cambió la forma. Estos cuadros negros deberían ser finales que van hacia otros procesos. Tenemos los diferentes, en este caso tenemos la parte de entrada y salida de datos, que sería en este caso entrada, mediante estos paralelogramos de color beige. Y tenemos también la parte de los condicionales en color rojo. Y lo que serían las conectores en color azul. Vean que aquí esta que está aquí que dice cancelar, que van las dos al círculo azul, lo que implica es que ambas vuelven al inicio. Entonces vean que cuando estemos realizando nuestros diagramas de flujo, hay ciertos elementos que resultan importantes. En primer lugar, debemos respetar la secuencia lógica. Debemos estar pendientes de cómo trabaja realmente ese proceso. En segundo lugar, debemos usar adecuadamente los símbolos correspondientes a cada tipo de elemento. No es que le vamos a usar, por ejemplo, para el inicio el símbolo de proceso o para el proceso un rombo, etcétera. No, hay que usar la simbología adecuada, porque esos son diagramas estandarizados para que cualquier persona del área que los revise pueda entenderlos fácilmente. Hay que procurar que en lo posible las líneas no se crucen. Esto se puede facilitar a través del uso de conectores, pero tampoco debemos abusar de ellos. También podemos usar colores para mejorar la legibilidad del diagrama, que fue lo que hice en el anterior. Todo lo que eran decisiones los coloqué de un color, todo lo que eran entradas de otro, las salidas de otro color, los procesos de otro, los conectores de otro y el punto de entrada y salida de otro color más. Con eso visualmente es mucho más fácil de que el usuario, la persona que va a leer el diagrama, pueda comprenderlo. Vamos a hablar entonces del último tipo de diagrama, que es el diagrama NS o diagrama Nash-Schneiderman. Yo soy malísimo con los nombres, con estos nombres así tan feos, peor todavía. Yo no sé si es ruso, alemán, pero no es criollo, ¿no? Bueno, este diagrama se basa en bloques o cuadros de texto. Proviene de la combinación del pseudocódigo y el diagrama de flujo convencional. En este diagrama
Las flechas que indican el flujo del algoritmo son reemplazadas por cajas de texto, las cuales describen las instrucciones respectivas. Fijémonos, vamos a verlo desde el punto de vista de los colores. Los cuadros de color verde representan salidas, es decir, muestran información por pantalla en este caso. Los cuadros de color ¿qué dice? Verde rosado representan lecturas de datos. Los cuadros de color amarillo son procesos, en este caso, de asignación o cálculo. Hay unos que tienen como forma de L de color uva claro, morado claro, que representan los ciclos. Finalmente tenemos unos de color azul, que son los condicionales. Ese de color azul puede tener anexado a él cualquier otro tipo de operación, así como lo tiene la parte de los ciclos. Entonces los condicionales, recuerden que pueden tener bloques de instrucciones asociados. Finalmente, en color naranja tenemos el inicio y el fin del proceso. Entonces, todo esto que hemos hablado es muy fácil construirlo. Sí, es que es ya vamos a llegar ahí. Ya vamos a llegar ahí para explicar completo al final esa tarea. Ya nos falta poquito para llegar al final de esa tarea. Bueno, vamos a hablar rápidamente de la herramienta PSeInt, por si acaso no se acuerdan mucho. Esta es una herramienta simple e intuitiva, es decir, un pseudolenguaje en español complementado con un editor de diagramas de flujo, que permite al estudiante centrar su atención en conceptos fundamentales de algoritmos computacionales, minimizando las dificultades propias de un lenguaje de programación convencional y proporcionando un entorno de trabajo con numerosas ayudas y recursos didácticos. Hay que estar pendientes de que las estructuras pueden, los condicionales y ciclos pueden anidarse. Es decir, pueden contener otras dentro de ellas, pero las estructuras internas deben comenzar y terminar dentro de la misma. Aquí salto. Vamos a ver aquí la tarea que corresponde a esto. Vamos a hacer, usando el PSeInt, para lo que ya se les dijo, van a hacer tanto el pseudocódigo como el diagrama de flujo convencional ANSI como el diagrama NS. Aquí tenemos los dos casos que van a resolver. En primer lugar, sencillito para complementar, leer 3 números y mostrar el mayor. Eso es un ejercicio de programación básica que lo vienen haciendo, me imagino, desde el primer ciclo que les hayan dado algoritmia. Entonces vamos a hacerlo utilizando el PSeInt, porque lo que me interesa es que manejen un poquito la herramienta, no que hagan nada complicado de momento. Lo complicado lo hacemos en el prólogo. La segunda parte de esa actividad 3 es resolver los ejercicios que se le indicaron arriba, los del examen recuperativo, pero aquí en el PSeInt. ¿Qué sucede? En el PSeInt, si ustedes elaboran el pseudocódigo, él les genera automáticamente tanto el diagrama de flujo convencional como el diagrama NS. Si ustedes generan primero el diagrama de flujo convencional, él les genera los otros dos. Es decir, ustedes no tienen que hacer las 3 cosas del ejercicio, pero sí tienen que mostrármelas. Al ustedes hacer, si a ustedes les parece más fácil hacer pseudocódigo, comiencen por pseudocódigo. Y después le dicen al sistema generar diagrama de flujo convencional, generar diagrama NS. Y hacen las capturas correspondientes, deben mostrarme las 3 imágenes. ¿Entienden lo que les acabo de decir? Entonces, para el mayor de 3 números tienen que mostrarme las 3 imágenes. Es decir, el pseudocódigo, diagrama convencional y diagrama NS. Y para los algoritmos del examen recuperativo, igualmente deben mostrarme las 3 imágenes para cada uno. Es decir, tienen que hacer 9 capturas de imágenes y pasármelas como un correo, como una tarea.
Además, este sistema les permite inclusive probar el algoritmo. Una cosa en cuanto a las capturas de pantalla, muchachos. Cuando yo les pida captura de pantalla, no es pantalla completa. Es solamente la porción de la pantalla que a nosotros nos interese. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, vean los dos que tienen en la pantalla en este momento. El que está en el cuadro color naranja prácticamente no se puede leer. ¿Por qué? Porque tomaron un espacio muy grande y las letras, y eso que está puesto en letra 16. Es decir, está puesto en letra sumamente grande. Imagínense si estuviera en letra 10 como sale él originalmente. Entonces, cuando tomen las capturas de pantalla, solamente van a colocar en lo que van a entregar la porción que yo les esté pidiendo, no toda la pantalla. Esta que está a la mano izquierda no me gusta para nada. Eso está mal hecho, esa que está del lado izquierdo. ¿Cómo deben hacerlo? Simplemente como está del lado derecho. Vean que es la misma imagen, solamente que es la pequeña porción que contiene la solución de lo que estamos haciendo. Inclusive él les permite exportar los elementos. Pueden copiar, pegar, etcétera. Ustedes ven cómo hace, pero que sea entendible. Yo tengo mala vista y yo no voy a forzarme mi vista para entender un ejercicio porque tomaron la captura de pantalla enana. Entonces, para este caso, yo les recomiendo usar el software llamado LightShock. Ahí tienen el link, que les permite hacer capturas parciales de pantalla. Es decir, cuando ustedes le dan el impre pantalla del teclado, la pantalla se oscurece, ustedes seleccionan qué parte de la pantalla quieren copiar exactamente y él les permite copiar o guardar o inclusive imprimir directamente esa porción. Por lo tanto, así pueden sin mucho trabajo resolver lo que se les está pidiendo. Vean que esa es la herramienta que uso yo para construirles sus diapositivas. Yo voy haciendo cosas, tomo captura de pantalla y las coloco para que ustedes las vean. Salen con muy buena definición, no hay ningún problema, no son tan pesadas tampoco. Y así pueden trabajar de manera más correcta. Entonces esa es la segunda tarea del día. La segunda no, la tercera. Es decir, la tarea 3, actividad 3. Allá, estoy en donde no es, ya va. No sé, déjame ver. ¿Se durmieron? ¿Están despiertos? No, ellos nada más escriben. Aquí está, ellos estamos. Ellos tienen, hay que echar broma. Estamos vivos, profe, estamos vivos. Eso, ya se despertaron. Vamos a hacer, no, a ellos les gusta más escrito. Lo que pasa es que mi esposa dice que el otro curso son más bulleros. Pero no importa, así también, no se preocupen. Yo estoy viendo que ustedes están escribiendo por aquí por el chat y para mí es lo mismo. Inclusive prefiero a veces el chat porque es menos ruidoso. Pero bueno, vamos a seguir. Actividad número 3. Entonces, vamos a resumirlo. Es la actividad del PSEINT. ¿Cómo sería su asunto del correo? EXP2-3 y vamos a colocar a Romero Alejandro, que es el primer nombre que está allí. Ese sería el asunto de su correo electrónico. ¿Qué tienen que hacer allí? 3.1 es mayor de 3 números. 3.2 es recuperativo con condicionales anidados. Y vamos a llamarlo 3.3, no importa, esa es la parte del mismo 3.2, el mismo recuperativo, pero con condicional múltiple. De eso tienen que presentar para cada uno 3 capturas. Una del pseudocódigo,
otra del diagrama ANSI o diagrama convencional, y la otra del diagrama NS. Las tres las genera el PCIN automáticamente cuando hagan una sola. Entonces, ya está claro lo que tienen que hacer en cuanto a la actividad número 3. Profesor, una consulta. Ahí está mencionando solamente el nombre del asunto, ¿no? Para un solo archivo. No, todas esas cosas que tienen allí es un solo correo electrónico. Ustedes pueden dentro del correo electrónico hacer 3 archivos aparte, uno por cada, o sea, uno para la pregunta 3.1, otro para, o pueden hacerlos todos en un solo archivo, no importa. En un solo archivo mejor. Lo que quiero es que sea un solo correo electrónico. Ya, profesor. Es para efecto de organizar los mensajes para la cuestión de las evidencias. Bien. Bueno, continúo entonces.